Prólogo, 14 cuidadores en 6 meses. Nadie duraba más de 2 semanas en la mansión de Walter Henderson. 14 cuidadores profesionales, con años de experiencia y credenciales impecables, habían cruzado la verja de hierro forjado de aquella propiedad en las afueras de la ciudad. Todos habían salido por la misma puerta, con la misma experiencia, pudo anticipar ni evitar. Un día estaba riendo en la cocina con Noah, su hijo, y a la semana siguiente Ilaiche estaba de pie frente a un ataúd, sosteniendo la mano de un niño de 7 años que no entendía por qué su mamá no iba a volver. Ilaiche dejó su trabajo 3 meses después. No fue una decisión racional ni calculada. Fue una necesidad que le nació en el pecho, un instinto de padre que gritaba más fuerte que cualquier vocación profesional. Noah lo necesitaba en casa, entero, presente, disponible. No podía seguir trabajando turnos de 12 horas mientras su hijo cenaba solo frente al televisor, esperando que alguien le explicara por qué el mundo se había vuelto tan silencioso. Los ahorros no duraron mucho. Las facturas del hospital por los últimos cuidados de Rachel llegaban cada mes como una sombra que no se iba. El auto de Ilaiche, un sedán con más de 200.000 kilómetros, se averiaba con una frecuencia que ya no era gracioso ni sorprendente. Cada vez que sonaba el teléfono, Ilaiche contenía la respiración esperando otra mala noticia financiera. Fue entonces cuando un antiguo colega le habló de una agencia de cuidado a domicilio que pagaba extraordinariamente bien por un puesto que, según decían, nadie quería. Es un anciano, le explicó su amigo por teléfono. Rico. Viudo. Dicen que es imposible. Ya han pasado 14 personas. Pero pagan el triple de lo normal. Ilaiche miró a Noah, que hacía la tarea en la mesa de la cocina, mordiendo la punta de un lápiz con la misma expresión concentrada que tenía su madre. Pensó en las facturas apiladas en el cajón. Pensó en el auto que necesitaba un cambio de transmisión que no podía costear. Acepto, dijo, sin saber todavía en qué se estaba metiendo. Capítulo 2. La primera humillación. La mansión de Walter Henderson parecía sacada de una revista que Ilaiche jamás podría permitirse comprar. Jardines perfectamente podados, una fuente de piedra en la entrada, ventanales que iban del suelo al techo. Ilaiche se ajustó la camisa, la mejor que tenía, aunque ya mostraba signos de uso, y tocó el timbre con una mano que no lograba dejar de temblar. Una ama de llaves lo condujo por pasillos interminables hasta un estudio con estanterías de caoba llenas de libros que probablemente nadie había leído en años. Allí, sentado en un sillón de cuero frente a una chimenea apagada, estaba Walter Henderson. Era un hombre delgado, de rasgos duros, con una mirada que parecía medir a las personas y descartarlas en cuestión de segundos. Vestía una bata de seda como si fuera un rey recibiendo audiencias, y cuando vio entrar a Ilaiche, no hizo ningún esfuerzo por disimular su desdén. ¿Esto es lo que la agencia considera un cuidador calificado?, dijo Walter, sin siquiera saludar, recorriendo con la mirada la ropa gastada de Ilaiche, sus zapatos algo desgastados. Pensé que al menos me enviarían a alguien que pareciera capaz de cuidar algo más complicado que una planta. Ilaiche sintió que la sangre le subía al rostro, pero respiró hondo, como había aprendido a hacer en incontables turnos de urgencias cuando un paciente aterrorizado le gritaba cosas que no sentía en realidad. Buenas tardes, señor Henderson. Mi nombre es Elijah Carter. Trabajé 9 años en medicina de emergencias. No pregunté tu currículum, lo cortó Walter. Pregunté por qué la agencia cree que un hombre como tú puede cuidar a un hombre como yo. La frase quedó flotando en el aire, cargada de un significado que ambos entendieron perfectamente. No se trataba solo de experiencia. Se trataba de otra cosa, algo más antiguo y más feo, algo que Ilaiche había enfrentado toda su vida y que había aprendido a no dejar que lo definiera. Estoy aquí para asegurarme de que tome su medicación, mantenga un horario saludable y se recupere, respondió Ilaiche, con voz firme pero calmada. Eso es lo que sé hacer, señor. Y lo hago bien.
Walter resopló, se dio la vuelta hacia la ventana y no dijo una palabra más durante los siguientes 20 minutos, como si Ilaiche ya hubiera dejado de existir para él. Así comenzó todo. Capítulo 3. Un vaso roto y una advertencia. Los primeros días fueron una sucesión de pequeñas guerras. Walter se negaba a tomar sus medicamentos para el corazón, arrojándolos al suelo o escondiéndolos entre los cojines del sofá. Se negaba a comer lo que la nutricionista había recomendado, exigiendo en su lugar comidas que su cardiólogo le había prohibido explícitamente. Trataba a Ilaiche con un desprecio calculado, como si cada palabra amable que recibiera fuera una debilidad que no podía permitirse mostrar. Una tarde, mientras Ilaiche le llevaba una bandeja con el té de la tarde, Walter, sin razón aparente, tomó el vaso de agua que había junto a su medicación y lo estrelló contra el suelo de mármol. El sonido del cristal rompiéndose resonó en toda la habitación. «Limpia eso», ordenó Walter, con una frialdad que helaba la sangre. «Para eso te pagan, ¿no? Para limpiar los desastres de la gente como yo». Ilaiche se arrodilló, en silencio, y comenzó a recoger los fragmentos de vidrio uno por uno, con cuidado de no cortarse. No dijo nada. No discutió. Pero cuando terminó, se puso de pie y miró directamente a los ojos de Walter, algo que ninguno de los 14 cuidadores anteriores se había atrevido a hacer. «Señor Henderson, voy a cuidarlo porque es mi trabajo y porque creo que usted merece estar bien, le guste o no. Pero no voy a permitir que me hable como si yo no fuera un ser humano. Puede estar enojado con el mundo. Puede estar enojado con su corazón, con su soledad, con lo que sea que lo tiene tan herido por dentro. Pero yo no soy su enemigo, y no voy a irme solo porque usted intente espantarme como espantó a los otros 14. Por primera vez desde que Ilaiche había llegado, Walter se quedó callado, sin ninguna réplica preparada. Algo en sus ojos, apenas un parpadeo, delató que las palabras de Ilaiche lo habían tocado en un lugar que llevaba mucho tiempo cerrado. Pero la rabia de Walter no desapareció tan fácilmente. Al día siguiente, encontró la manera de herir a Ilaiche donde más dolía. Capítulo 4. La herida más profunda. Fue durante una tarde particularmente tensa, mientras Ilaiche intentaba convencer a Walter de tomar su medicación para la presión arterial, cuando el anciano decidió atacar sin piedad. «Seguramente tu esposa se cansó de tus sermones sobre hacer lo correcto y por eso te dejó», dijo Walter, con una sonrisa cruel dibujada en el rostro, sin saber, o tal vez sabiendo perfectamente, lo profundo que sería el corte. Ilaiche sintió que el aire se le escapaba del pecho. La mención de Rachel, lanzada como un arma, lo dejó momentáneamente sin palabras. Sus manos, que sostenían el vaso con las pastillas, temblaron ligeramente. «Mi esposa murió», dijo Ilaiche al fin, con la voz quebrada pero firme. «No me dejó. Murió, y yo estuve ahí, sosteniendo su mano, sin poder hacer nada para salvarla, a pesar de todo lo que sé sobre medicina. Así que no, señor Henderson, no se atreva a hablar de ella como si supiera algo sobre nuestra historia». Por un instante, algo cruzó el rostro de Walter que se parecía sospechosamente al arrepentimiento. Pero el orgullo, o quizás el hábito de décadas de mantener a todo el mundo a distancia, se impuso rápidamente, y el anciano simplemente apartó la mirada hacia la ventana, sin disculparse. Esa noche, Ilaiche condujo a casa con los nudillos blancos sobre el volante, luchando contra las lágrimas. Cuando llegó, Noah lo esperaba en la puerta, como siempre, con una sonrisa que iluminaba incluso los días más oscuros. «¿Cómo estuvo el señor Gruñón hoy, papá?», preguntó Noah, usando el apodo que él mismo le había puesto a Walter después de escuchar algunas historias de su padre. Ilaiche se arrodilló para estar a la altura de su hijo y lo abrazó con fuerza, dejando que el calor de ese pequeño cuerpo lo anclara de nuevo a la realidad. «Estuvo difícil, hijo. Pero mañana voy a volver de todos modos». «¿Por qué, si te trata tan mal?», preguntó Noah, con la honestidad brutal de los niños. Ilaiche lo pensó un momento, buscando las palabras correctas.
Porque a veces las personas que más lastiman a los demás son las que más dolor cargan por dentro. Y alguien tiene que quedarse el tiempo suficiente para averiguar por qué. No podemos ser amables solo con la gente que es amable con nosotros, Noah. Eso es fácil. Lo difícil, lo que realmente importa, es seguir siendo buenos incluso cuando alguien no nos lo pone fácil. Noah asintió lentamente, con esa mirada seria que solo tienen los niños que han crecido demasiado rápido, y Ilaiche supo, en ese momento, que estaba enseñándole algo mucho más valioso que cualquier cosa que pudiera comprarse con dinero. Capítulo 5. Límites con dignidad. Los días siguientes marcaron un cambio sutil en la dinámica entre Ilaiche y Walter. No es que Walter se hubiera vuelto amable, seguía siendo cortante, exigente y frío, pero Ilaiche comenzó a establecer límites claros, sin perder jamás la calma ni el respeto. Puede gritarme si necesita desahogarse, señor Henderson, le dijo una mañana, mientras le tomaba la presión arterial. Pero no voy a permitir que me insulte usando cosas que no tienen nada que ver conmigo. Y no voy a permitir que se salte su medicación, porque mi trabajo es mantenerlo con vida, y pienso hacerlo bien, le guste o no. Walter lo miró con una expresión indescifrable, algo entre la irritación y una curiosidad que no quería admitir. Nadie me había hablado así en 30 años, murmuró el anciano, casi para sí mismo. Entonces tal vez sea momento de que alguien lo haga, respondió Ilaiche, sin dramatismo, colocando el manguito del tensiómetro con manos firmes y expertas. Poco a poco, sin que ninguno de los dos lo reconociera abiertamente, se fue estableciendo una especie de rutina incómoda pero funcional. Walter seguía quejándose de todo, la comida, la temperatura de la habitación, el ruido de los pájaros en el jardín. Pero comenzó, muy lentamente, a tomar su medicación sin que Ilaiche tuviera que insistir 3 o 4 veces. Algunas tardes, cuando Noah no tenía clases, Ilaiche lo llevaba consigo a la mansión, sentándolo en un rincón de la biblioteca con sus libros de tareas mientras él atendía a Walter. Al principio, Walter ignoraba por completo al niño, como si fuera un mueble más. Pero un día, Noah, con la inocencia despreocupada que solo tienen los niños, se acercó al sillón de Walter con un dibujo en la mano. «Es un dinosaurio», anunció Noah, sosteniendo el papel frente al rostro sorprendido del anciano. «Se llama Rex. Es feroz, pero en realidad es bueno con sus amigos». Walter se quedó mirando el dibujo durante varios segundos, sin saber cómo reaccionar. Nadie le había regalado un dibujo en décadas. «Es un dinosaurio interesante», dijo finalmente, con una torpeza que resultaba casi conmovedora en un hombre acostumbrado a controlar cada situación. «¿Por qué es feroz pero bueno?» «Porque mi papá dice que se puede ser fuerte y amable al mismo tiempo», respondió Noah, encogiéndose de hombros como si fuera la cosa más obvia del mundo. «La gente cree que tienes que elegir, pero no es cierto». Walter miró de reojo a Ilaiche, que fingía estar organizando los medicamentos en la mesa auxiliar, aunque en realidad estaba escuchando cada palabra con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Esa noche, por primera vez, Walter no arrojó su cena sin probarla. Capítulo 6. Quiero que se vayan. Sin embargo, la paz era frágil, y se rompió de la manera más abrupta posible. Ocurrió 3 semanas después de que Ilaiche comenzara a trabajar en la mansión. Walter tuvo un mal día, una llamada telefónica sobre negocios que aparentemente no salió como esperaba, seguida de una discusión con su abogado sobre algún asunto legal que Ilaiche nunca llegó a entender del todo. Cuando Ilaiche llegó por la tarde con Noah, encontró a Walter de un humor devastador, encerrado en una rabia que parecía consumirlo desde adentro. «Quiero que se vayan», dijo Walter, sin previo aviso, en cuanto Ilaiche cruzó la puerta del estudio. «Los dos. Ahora mismo. No los necesito aquí, no necesito que un hombre que probablemente no puede pagar sus propias facturas venga a decirme cómo vivir mi vida». Las palabras cayeron como piedras. Ilaiche sintió que Noah, a su lado, se tensaba, sujetando con más fuerza la mochila que llevaba sobre el hombro. «Señor Henderson. He dicho que se vayan».
Gritó Walter, poniéndose de pie con dificultad, con el rostro enrojecido de una ira que parecía tener raíces mucho más profundas que cualquier cosa relacionada con Ilaiche. Llamaré a la agencia. Pedirán otro cuidador. Uno que sepa cuál es su lugar. Ilaiche sintió una punzada de dolor, pero también una extraña calma. Había pasado por suficientes crisis en la sala de urgencias como para reconocer cuando una explosión de furia era, en realidad, la máscara de un miedo mucho más profundo. Está bien, dijo Ilaiche suavemente. Nos vamos, señor Henderson. Pero antes de irme, quiero que sepa que... No llegó a terminar la frase. Walter, todavía de pie, con el rostro tenso por la discusión, se llevó de pronto una mano al pecho. Su expresión cambió de la furia al pánico en cuestión de segundos. Sus piernas cedieron, y el anciano se desplomó sobre la alfombra persa con un golpe sordo que resonó por toda la habitación. Capítulo 7. 9 años de entrenamiento en un solo instante. Todo lo que Ilaiche había insultado en él durante las últimas 3 semanas, el desprecio, los gritos, la crueldad, la mención de Rachel usada como arma, desapareció de su mente en el instante exacto en que Walter cayó al suelo. Noah, llama al 911, ahora. Gritó Ilaiche, ya arrodillado junto a Walter, con 9 años de entrenamiento de emergencias activándose de golpe en cada uno de sus movimientos. Noah, con manos temblorosas pero decidido, tomó el teléfono de la mesa auxiliar y marcó el número de emergencias, tal como su padre le había enseñado a hacer por si alguna vez lo necesitas. Ilaiche revisó el pulso de Walter, débil, irregular, y su respiración, que se había vuelto superficial y entrecortada. Reconoció los signos de inmediato, un evento cardíaco severo, posiblemente relacionado con la medicación que Walter había estado evitando tomar de forma constante durante meses antes de que Ilaiche llegara. Señor Henderson, quédese conmigo, dijo Ilaiche, con la voz firme y clara que había usado cientos de veces en la sala de urgencias, mientras aflojaba la bata de seda de Walter y comenzaba a monitorear sus signos vitales con una precisión que no dejaba espacio para el pánico. No se va a morir hoy, ¿me escucha? No en mi turno. Los minutos que siguieron se convirtieron en una sucesión de movimientos precisos, y Ilaiche posicionó a Walter de la manera correcta, verificó que las vías respiratorias estuvieran libres, contó el pulso, habló con Noah para guiarlo mientras el niño repetía la dirección a la operadora de emergencias con una madurez que sorprendería a cualquiera que no supiera todo lo que ese pequeño ya había vivido. Cuando la ambulancia llegó 12 minutos después, 12 minutos que se sintieron como una eternidad, Walter todavía respiraba, todavía tenía pulso, todavía estaba, contra todo pronóstico dada la gravedad del episodio, con vida. Los paramédicos, al escuchar el resumen técnico y preciso que Ilaiche les dio sobre los síntomas, el tiempo transcurrido y las intervenciones realizadas, intercambiaron miradas de sorpresa. Buen trabajo, le dijo uno de ellos a Ilaiche mientras subían a Walter a la camilla. Probablemente le salvó la vida. Capítulo 8. ¿Por qué no me dejaste morir? Walter pasó 4 días en el hospital. Ilaiche, a pesar de haber sido despedido apenas minutos antes del colapso, no se apartó de su lado. Organizó el cuidado de Noah con una vecina de confianza y pasó las noches en la incómoda silla de la sala de espera, negándose a irse hasta tener la certeza de que Walter estaba fuera de peligro. Cuando finalmente Walter despertó completamente lúcido, con los monitores pitando suavemente a su alrededor y una vía intravenosa en el brazo, encontró a Ilaiche sentado junto a la cama, con los ojos enrojecidos por el cansancio pero alerta. ¿Por qué sigues aquí?, preguntó Walter, con la voz débil pero cargada de la misma incredulidad de siempre. Te dije que te fueras. Te grité que te fueras. ¿Por qué no me dejaste morir en esa alfombra, Ilaiche? Habría sido mucho más fácil para ti. Ilaiche se inclinó hacia adelante, con los codos apoyados en las rodillas, y miró a Walter directamente a los ojos, sin rastro de rencor ni resentimiento en su expresión. Porque mi hijo estaba observando, respondió Ilaiche, con una honestidad que desarmó por completo al anciano.
Y no puedo enseñarle que la bondad solo se le debe a la gente que se la merece. Si hubiera caminado por esa puerta y lo hubiera dejado ahí tirado, ¿qué clase de hombre le estaría enseñando a ser? ¿Qué clase de padre sería yo? Walter se quedó en silencio durante un largo rato, con la mirada fija en el techo del hospital, mientras las máquinas seguían midiendo cada latido de un corazón que, contra todo pronóstico, seguía funcionando. Nadie me había cuidado así en. Walter se detuvo, como si las palabras le costaran físicamente. En mucho, mucho tiempo. No fue una disculpa. Walter Henderson no pedía disculpas, probablemente no las había pedido en décadas. Pero fue algo, un pequeño resquicio en un muro que llevaba años construido con ladrillos de amargura, orgullo y un dolor que Ilaiche todavía no comprendía del todo. ¿Puedo seguir cuidándolo cuando salga de aquí? Preguntó Ilaiche, sin exigir nada, simplemente ofreciendo la posibilidad. Walter asintió, apenas un movimiento casi imperceptible de la cabeza, pero fue suficiente. Capítulo 9. El comienzo de un cambio lento. Las semanas que siguieron al alta hospitalaria de Walter trajeron consigo un cambio que nadie en la mansión, ni el ama de llaves, ni el jardinero, ni los pocos empleados que quedaban, podía dejar de notar. Ilaiche estableció una rutina disciplinada pero humana, medicamentos a horas exactas, comidas balanceadas que respetaban las restricciones médicas sin ser insípidas ni aburridas, caminatas cortas por el jardín para que Walter recibiera algo de sol y ejercicio, y sesiones de fisioterapia que, al principio, Walter enfrentó con la misma resistencia de siempre. Esto es ridículo, protestaba Walter, mientras Ilaiche lo ayudaba a hacer ejercicios de movilidad en el brazo. Soy un hombre de 81 años, no un atleta olímpico. Y por eso mismo necesita mantenerse fuerte, señor Henderson, respondía Ilaiche, sin perder la paciencia. Su corazón le dio una segunda oportunidad. Sería una lástima desperdiciarla sentado en ese sillón todo el día, quejándose del clima. Poco a poco, casi sin que Walter lo admitiera abiertamente, la resistencia comenzó a suavizarse. Las quejas se volvieron menos frecuentes, menos cargadas de veneno. Algunas tardes, Walter incluso iniciaba conversaciones que no giraban en torno a insultos o exigencias, sino sobre cosas simples, el clima, algún libro en su biblioteca, o, cada vez con más frecuencia, sobre Noah. ¿Tu hijo vendrá hoy? Preguntaba Walter, con una casualidad forzada que no lograba ocultar del todo su interés genuino. Si quiere, sí, respondía Ilaiche, notando pero sin comentar el cambio. Noah, con la naturalidad de los niños que no cargan con el peso de los prejuicios de los adultos, comenzó a tratar a Walter con una familiaridad que sorprendía a todos, incluido el propio Walter. Le mostraba sus dibujos, le contaba historias inventadas sobre dinosaurios y astronautas, y a veces simplemente se sentaba junto a él a leer en silencio, como si la presencia de ambos fuera suficiente. Una tarde, Ilaiche encontró a Walter enseñándole a Noah a jugar ajedrez, con una paciencia que jamás hubiera imaginado posible en el hombre que, semanas atrás, había estrellado un vaso contra el suelo por pura frustración. El caballo se mueve en forma de L, explicaba Walter, señalando el tablero con un dedo huesudo pero firme. Es la pieza más impredecible. Puede saltar por encima de las demás, ir a lugares que ninguna otra pieza puede alcanzar. Como usted, dijo Noah, sin pensarlo demasiado, con esa honestidad brutal e inocente que solo tienen los niños. Usted también es impredecible. Walter soltó una risa breve, ronca, como si el sonido llevara años sin usarse. Sí, admitió. Supongo que sí. Capítulo 10. La nota doblada. Fue durante una de esas tardes tranquilas cuando Ilaiche, ordenando algunos papeles en el escritorio de Walter por petición expresa del anciano, encontró algo que no esperaba, una nota vieja, doblada muchas veces, guardada en el fondo de un cajón cerrado con llave que Walter le había pedido abrir para buscar unos documentos del banco. El papel estaba amarillento por el tiempo, con los pliegues tan marcados que parecía a punto de romperse. Ilaiche, respetando la privacidad de Walter, no la desdobló,
pero no pudo evitar notar una letra femenina, delicada, apenas visible en el borde visible del papel. Señor Henderson, dijo Elaine, con cautela, sosteniendo la nota sin abrirla, encontré esto en el cajón. ¿Quiere que se lo entregue, o prefiere que lo guarde de nuevo donde estaba? Walter, sentado junto a la ventana con una manta sobre las piernas, se quedó mirando la nota en la mano de Elaine durante un tiempo que pareció interminable. Su rostro, generalmente inescrutable, se llenó de una expresión que Elaine nunca había visto antes, algo parecido al dolor, mezclado con una nostalgia profunda y antigua. Guárdala en el cajón, dijo finalmente Walter, con la voz quebrada. Todavía no. Todavía no estoy listo para leerla de nuevo. Elaine no preguntó más. Cerró el cajón con cuidado, respetando el silencio que Walter necesitaba, pero algo en la mirada del anciano le dijo que aquella nota, escrita por una mujer que ya no estaba en este mundo, guardaba la clave de todo, la razón detrás de la amargura, del aislamiento, de las décadas de soledad autoimpuesta en aquella mansión llena de lujos pero vacía de calor humano. Esa noche, mientras conducía de regreso a casa con Noah dormido en el asiento trasero, Elaine no pudo dejar de pensar en esa nota doblada, en esa letra femenina desvaneciéndose con los años, y en la historia que Walter Henderson todavía no estaba listo para contar. Pero sabía, con la misma certeza con la que sabía tomar el pulso de un paciente en crisis, que algún día esa historia saldría a la luz. Y cuando eso sucediera, él estaría ahí, como había estado en cada momento difícil desde el primer día, para sostener a Walter mientras enfrentaba, finalmente, los fantasmas de su pasado. Epílogo, lo que Noah aprendió. Meses después, cuando alguien le preguntó a Noah qué había aprendido de su padre durante aquel año extraño en el que pasaba las tardes en la mansión de un anciano gruñón, el niño respondió con una simpleza que dejó a todos sin palabras. Aprendí que se puede ser amable incluso cuando alguien es malo contigo. Y que a veces, la gente más mala por fuera es la que más necesita que alguien se quede. Elaine Carter nunca se hizo rico cuidando a Walter Henderson. No firmó contratos millonarios ni apareció en revistas de negocios. Pero ganó algo que ningún salario podría haberle dado, la certeza de que, incluso en los días más oscuros, incluso frente a la crueldad más inmerecida, había elegido, una y otra vez, quedarse. Y en una mansión que antes solo conocía el silencio y la amargura, ahora se escuchaban, de vez en cuando, risas. Las de un niño que jugaba ajedrez con un anciano que aprendía, lentamente, a volver a confiar. Las de un padre que, sin saberlo, se estaba sanando a sí mismo mientras sanaba a otro. La historia de Walter y esa nota doblada, guardada en el fondo de un cajón, todavía esperaba ser contada. Pero esa, como diría Elaine, es una historia para otro día.